Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Muy buenas noches, amigos radioyentes, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos con el jolongo al hombro, Jorge Trilla, productor, y este que les habla, Julio Torino, encargados hoy como cada día de llevarles a ustedes la actualidad informativa. Las noticias como suceden, sin ponerle ni quitarle. Así es como se los ofrecemos en este espacio de noticias precisamente y de comentarios, Recuento Informativo, que llega a ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Un cordial saludo para todos y decirles que ya estamos listos, que tenemos sobre todo las noticias de Cuba como cada día, las que se publican allá mismo, las que aparecen en otros lugares del mundo, en la prensa libre, y también esas que la dictadura trata de ocultar en las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera, que nos reportan diariamente desde el territorio cubano en nuestro segmento Voces de Cuba. Vamos a ponernos al día también en la candente situación internacional, igualmente en los deportes, donde Jorge Trilla nos ofrecerá el resumen de lo más importante de las diferentes disciplinas. Al final nuestro comentario canta claro. Y todo esto, pues como siempre, lo hacemos con dedicación, lo hacemos con el empeño de ayudarlos a ustedes a recibir la mayor cantidad posible de información y sobre todo información cierta, no manipulada, y a la vez escuchar opiniones libres. Así que vamos a eso ya, no sin antes recordarles que necesitamos también que usted divulgue estos programas, que los comente, que anime a sus familiares y amigos a escuchar Radio República, los ayude a encontrar nuestra radioemisora en la onda corta, de manera que cada uno pues sea encargado de llevar la verdad a los demás. A eso vamos ya. Comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 21 de abril de 2016 y estos son los titulares de las noticias más importantes de la presente jornada. Expresa el Directorio Democrático Cubano un pesar que es de todos los cubanos que aman la libertad ante el fallecimiento del expresidente de Chile, Patricio Aylwin. Por otra parte, un comunicado del Foro por los Derechos y Libertades exige el cese inmediato del terror de Estado en Cuba y reclama solidaridad internacional para este pedido. Actividad de las Damas de Blanco en Colón, Matanzas, provoca la ira de los represores castristas. El Movimiento Cristiano Liberación afirma que el Partido Comunista teme a los cambios que el pueblo cubano exige. Estados Unidos, por su parte, dice que no esperaba nada del Congreso del Partido Comunista de Cuba. Encuentran cadáver de otro cubano víctima del terremoto en Ecuador. Unos 500 cubanos son trasladados de Paso Canoas a David, en Panamá, alejándolos de la frontera con Costa Rica. Detienen a 11 cubanos en la isla de Mona, a 70 kilómetros de Puerto Rico. El diario Miami Herald dice que el gobierno de Cuba está vendiendo visados al por mayor a través de sus agencias en Estados Unidos. El economista Omar Everleni apela a su expulsión de la Universidad de La Habana. El aclamado músico cubano Paquito de Rivera sí actuará en el International Jazz Day en Washington, tras quejarse en una carta al presidente Obama por haber sido vetado de actuar en la Casa Blanca. Muere en Estados Unidos la soprano cubana Estel Valdés. Organización Internacional de Periodistas clasifica al régimen castrista como el peor violador de la libertad de prensa en América. En nuestra sección Voces de Cuba, hoy estaremos escuchando a Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien desde Placetas denuncia acciones de las fuerzas represivas para contrarrestar carteles de la campaña No a la Dictadura. Y en Mirada al Mundo, el segmento que dedicamos a las noticias internacionales, el presidente ecuatoriano anuncia alza de impuestos para la reconstrucción del país. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, viaja a Arabia Saudita para la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo y entrevistarse con el rey saudí Abdelaziz. Celebrada en Bruselas la primera reunión del Consejo de la OTAN-Rusia en casi 2 años. Aumenta el número de muertos en el atentado suicida con un camión bomba perpetrado el martes por los talibanes en Kabul. Y en el mundo del deporte, Jorge Trilla nos estará comentando en el fútbol
ganan los 3 punteros en la Liga Española, con el uruguayo Luis Suárez anotando 4 goles en la victoria del Barcelona. Por acá, por el béisbol, las Grandes Ligas, caen derrotados de nuevo los Marlins y los Yankees. Los detalles, amigos, en tan solo unos segundos. Y aquí tenemos los detalles de las principales informaciones. Comenzamos con una nota de dolor porque la gratitud es la primera virtud entre los hombres de bien. El Directorio Democrático Cubano expresa su más sentido pésame por el fallecimiento del expresidente de Chile, Patricio Aylwin. Patricio Aylwin, como todo hombre cristiano que defiende los derechos humanos y la libertad, no solo fue instrumental para Chile, su pensamiento democrático trascendió hacia toda América Latina y fue gran amigo de la causa de la libertad de Cuba. Lo demostró con su participación y sabio apoyo al ingresar a la red internacional de parlamentarios en apoyo a la democracia en Cuba, en el grupo de trabajo presidencial en apoyo a la democracia en Cuba, dijo Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. El Directorio Democrático Cubano se duele ante el fallecimiento de este gran demócrata y por este medio envía sus condolencias a sus familiares, amigos y al pueblo chileno, con la convicción de que su presencia es ahora ante el Señor por su firmeza en la fe cristiana. En paz descanse Patricio Aylwin. En otro orden de informaciones, el Foro por los Derechos y Libertades ha emitido el siguiente comunicado. Hace un mes el presidente Barack Obama llegaba a nuestra isla. El ejecutivo norteamericano había prometido visitarla solo si había un cambio sustancial en las condiciones de los derechos fundamentales. Las mejoras no se dieron, todo lo contrario. La represión y la violencia del régimen se incrementó. No obstante, el presidente vino a nuestra tierra. La visita se dio bajo un clima represivo y tenso. El mismo domingo 20 de marzo, el régimen reprimió frente a un amplio grupo de periodistas extranjeros a los activistas que participamos de la campaña Todos Marchamos. Los golpes, empujones, ofensas, esposas apretadas, arrestos fueron nuevamente la norma. La dictadura lanzó un claro mensaje: el terror de Estado seguirá siendo nuestro sello. La señal no solo iba dirigida a los opositores, sino a todo el pueblo cubano, al presidente norteamericano, a la comunidad internacional y en especial a quienes están dentro del propio sistema. Durante más de un año de la campaña que demanda una ley de amnistía mediante el ejercicio de la manifestación pacífica, el régimen ha sido directo en cumplir con su promesa, no ceder ni un milímetro. La comunidad internacional y en especial el gobierno norteamericano han mantenido silencio frente a tanto abuso. Solo discretos pronunciamientos se han formulado ante hechos puntuales que resultaron imposibles de acallar. Todo esto, a pesar de que, como ha mostrado el último informe del Departamento de Estado, se conocía detalladamente la crítica situación represiva que se vive. El patrón marcado por el gobierno norteamericano se extendió a la Unión Europea. Las antiguas condenas de la Comisión de Asuntos Exteriores desaparecieron. El bloque europeo se ha encargado reiteradamente en mostrar gran cordialidad con el régimen dictatorial. El escenario después de la visita presidencial ha sido aún más crítico. En el último mes, el régimen ha incrementado la espiral de violencia sin mostrar la más mínima preocupación por sus consecuencias. El Congreso del Partido Comunista, concluido en el día de ayer, dice este comunicado, fue meridianamente claro. Los derechos y libertades de los cubanos seguirán confiscados en todos los ámbitos. Las tan cacareadas reformas económicas no son más que una falacia. Garantizar la transferencia de poder en esta dinastía tropical es el único y principal objetivo. Quienes han fantaseado con posibles reformas tendrán que asumir una clara realidad. El régimen no cederá en nuestras libertades si no es confrontado y retado por el pueblo cubano y condenado y presionado por la comunidad internacional. Aún bajo este panorama debemos señalar que la persistente presencia en las calles de Cuba de la campaña Todos Marchamos y el apoyo que recibe desde las ciudades de Miami y New Jersey, el freno a la iniciativa de abrir un consulado castrista en la ciudad de Miami Beach y las acciones contra la política migratoria de los cruceros de la compañía Carnival muestran la creciente unidad en la acción de la resistencia dentro y fuera de la isla y el hecho de que nuestra esperanza radica en la lucha activa por nuestros derechos tanto fuera como dentro de Cuba. Esta lucha está viva y creciendo y es el camino seguro de la libertad. Esperamos la solidaridad para enfrentar la violencia y brutalidad que la dictadura practica, sobre todo aquel que intente el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Y firma este comunicado el Comité Coordinador, Foro por los Derechos y Libertades, así como el Secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Mirando hacia adentro de Cuba, una veintena de damas de blanco fueron detenidas por las autoridades castristas el miércoles en la localidad de Colón, en Matanzas, para impedirles realizar un té literario, mientras que la sede de esa organización en Lauton, La Habana, permanecía desde temprano bajo una fuerte vigilancia policial. Asunción Carrillo, dama de blanco residente en Colón, dijo que unas 24 mujeres fueron arrestadas al mediodía. Primero detuvieron a las que venían de otros municipios para Colón, donde realizaríamos el té literario, y luego al otro grupo que fue a la seguridad del Estado a abogar por las arrestadas, explicó la señora. Berta Soler, por su parte, explicó que la sede nacional en Lauton hay vigilancia desde el martes y todo parecía indicar que las autoridades no iban a permitir que las mujeres llegaran al encuentro que tenían previsto celebrar en el día de ayer. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla nos pondrá después al día en lo que sucede en el mundo del deporte. Después yo regresaré con ustedes con otras informaciones. Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros de la onda corta, de lunes a sábado de 9 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra. Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona salió de su letargo ayer miércoles y el Deportivo La Coruña pagó los platos rotos. El uruguayo Luis Suárez anotó 4 goles y comandó la paliza 8-0 que dio el Barcelona para truncar una racha de 3 derrotas seguidas en la Liga Española. Otros goleadores por el Barça fueron Messi, Neymar, Rakitic y Bartra. Por su parte, el Atlético de Madrid también exhibió su habitual fortaleza defensiva ante el Athletic de Bilbao y venció 1-0 gracias a un gol de Fernando Torres. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para los del Cholo Simeone, que perdieron por lesión a su estelar defensa central Diego Godín a los 11 minutos. En tanto, el Real Madrid salió ayer igualmente vencedor por 3-0 sobre el Villarreal, gracias a goles de Karim Benzema, Lucas Vázquez y Luka Modric. Los merengues silvanaron su 8ª fecha victoriosa, pero Cristiano Ronaldo se retiró antes del final del partido con molestias físicas luego de una caída. El club informó que el astro portugués se someterá este jueves a una serie de exámenes como medida de precaución, pero aclaró que el problema no parece grave. En otros partidos de la jornada, el Valencia aplastó 4-0 al Eibar. El Sporting de Gijón venció 2-1 al Sevilla, mientras que Málaga y Rayo Vallecano empataron a 1. El Barça cerró la jornada en la cima con los mismos 79 puntos que el Atlético de Madrid, pero este va segundo por peor balance de goles. Le sigue el Real Madrid con 78 puntos y cuarto va el Villarreal con 60. Y nos vamos al béisbol. Kendall Graveman lanzó pelota de 3 hits hasta la 7ª entrada y recetó 8 ponches para que los Atléticos de Oakland vencieran ayer miércoles 5-2 a los alicaídos Yankees de New York, que ocupan el sótano de la división este de la Americana. Por los Atléticos, el cubano Yonder Alonso se fue de 4-0 y por los Yankees, su abridor Nathan Eovaldi cargó con el revés. Y amigos, también los Marlins siguen perdiendo. Bryce Harper produjo una carrera con un doblete y el venezolano Yusmeiro Petit lanzó 4 entradas de buen relevo para que los Nacionales de Washington vencieran el miércoles 3-1 a los Marlins. Por los de Miami, el cubano Adeiny Echavarría batió de 3-1. Y en otros resultados de la jornada del miércoles en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, en 10 entradas, Orioles vencieron a Azulejos 4-3.
Medias Blancas derrotaron a Angelinos 2-1. Medias Rojas a los Rays 7-3. Marineros a los Indios 2-1. Tigres a Reales 3-2. Y los Rangers a los Astros 2-1. En la Liga Nacional, Rojos vencieron a los Rockies 6-5. Cardenales a Cachorros 5-3. Phillies en 11 entradas derrotaron a los Mets 5-4. Los Dodgers en 10 innings vencieron a los Bravos 5-3. Los Padres derrotaron a Piratas 8-2 y los Cascabeles a los Gigantes 2-1. En un partido de Interligas, Cerveceros venció 10-5 a los Mellizos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Y aquí tenemos más noticias. En declaraciones a la Agencia Católica de Noticias Hansi Prensa, Eduardo Cardet señaló que como pueblo no esperábamos nada, ningún cambio significativo. Como decimos los cubanos, más de lo mismo, pues la dirigencia comunista endureció su posición con el núcleo duro al frente, con el objetivo de conservar todos los poderes y mantenerse como el único partido sin permitir el más mínimo espacio. Esto, desde luego, fue comentando el recién clausurado 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Indicó Cardet que incluso militantes comunistas moderados están sumamente decepcionados porque tenían la esperanza de que hubiera cierta renovación dentro de las filas del núcleo del partido, que trajera un aire fresco, ideas frescas, y han visto que esa oportunidad se ha fumado y que no ha ocurrido realmente nada positivo. Pero no es solo el Movimiento Cristiano Liberación. El gobierno de Estados Unidos también dice que no esperaba nada del Congreso de los comunistas. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, dijo el miércoles que Estados Unidos no esperaba nada del Congreso del Partido Comunista Cubano. Las aspiraciones de Washington se centran en que el pueblo cubano pueda decidir su futuro y reconocer las dificultades a las que se enfrenta en este momento, recalcó Kirby. Preguntado sobre el hecho de que Raúl Castro y otros líderes comunistas gobernarán el país por los próximos 5 años y si ello afectará el proceso de normalización de relaciones, Kirby respondió que no teníamos ninguna expectativa con el Congreso Comunista de Cuba y corresponde a las autoridades cubanas hacer las conclusiones de este Congreso. Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos. Es la voz de una Cuba libre. Recuento informativo. Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba. Bueno, este 20 de abril, las fuerzas de la tiranía, temerosas ante el fuerte impacto y observancia que está teniendo por parte de la población de los carteles aparecidos acá en diferentes puntos de la ciudad de Placeta, ha respondido de la manera siguiente. En el Bar Anita, ubicado en la carretera central de este municipio de Placeta, el régimen trató de ocultar la acción de los carteles con la palabra no, utilizando una sábana blanca que va de un extremo al otro de la carretera, a lo ancho, diciendo viva el 1 de mayo. Igual también hicieron en la pescadería La Viana, que han puesto carteles castristas sobre el no, sino que también están pintando la calle poniendo viva el 1 de mayo. Y además también lo han hecho en la UJC, en la sede de Reunión de Jóvenes Comunistas acá en la ciudad de Placeta. Tuvieron que correr el logo de la UJC, tapar el cartel no. Además de todo esto, en estos lugares que he hecho mención y en otros tantos en el casco del centro de la ciudad, el régimen ha ubicado una serie de gendarmes, una serie de custodios para velar que estos carteles continúan apareciendo. Lo más llamativo de esta situación es la siguiente, y es que la policía política ha establecido un nuevo sector dentro del propio vecino, o sea, la empresa de leche aquí en la ciudad de Placeta. Los pobladores de Placeta le llaman irónica, burlonamente,
a este sector, el sector de Cirito, en alusión a el expreso político Ciro Alexis Casanova Pérez, quien vive en esa barriada y según la propia policía política tiene aquel barrio en jaque con las propagandas y con su labor proselitista. Como ven, la campaña del no continúa cobrando espacio, continúa erosionando los cimientos del régimen y ya no hay otra cosa, una palabra que le teman más en este pueblo que a la palabra no. Por tanto y demás, no y no a la dictadura. Desde Placetas, Jorge Luis García Pérez Antúnez, Frente de la Resistencia, Orlando Zapata Tamayo. Recuento informativo. Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, mirada al mundo. Una mirada al mundo. La esperanza de encontrar supervivientes del terremoto de Ecuador comienza a desvanecerse. En Pedernales, como en el resto de Ecuador, saben que algo parecido a la normalidad será cuestión de años. Más de 570 muertos, número indeterminado de desaparecidos, 20.000 personas sin casa, limpieza, demoliciones y el mínimo para vivir cada día. Esto no va de un día ni de un mes, ya pasarán años. El presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció el aumento de impuestos generales como el IVA y específicos para profesionales y grandes fortunas. Una contribución por una sola vez del 0.9% sobre personas naturales con patrimonio mayor a $1 millón. Y se establece también el aporte de un día de sueldo para quienes ganamos más de $1.000 mensuales. Un total de 575 réplicas se han registrado desde el sábado. Los supervivientes del terremoto luchan ahora por rehacer su vida diaria mientras lloran a familiares y vecinos. Barack Obama en Arabia Saudí para entrevistarse con el rey Salman bin Abdelaziz. El presidente de Estados Unidos, que participará este jueves en la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo en Riad, tratará con el monarca los conflictos de Oriente Medio y la lucha antiterrorista. Además, intentará tranquilizar a los países del Golfo respecto a Irán y la cuestión nuclear. La cumbre llega después de que Obama calificara a algunos aliados de Oriente Medio y Europa de oportunistas por presionar a Estados Unidos para que se implique en conflictos ajenos a sus intereses, sin poner ellos de su parte. Asimismo, el encuentro coincide con un polémico proyecto de ley al que Obama se opone, que busca permitir que las víctimas de los ataques del 11S puedan demandar al gobierno saudí por esos atentados terroristas. Primera reunión del Consejo OTAN-Rusia en casi 2 años. El encuentro se ha celebrado en Bruselas. La alianza suspendió la cooperación con Moscú por la crisis ucraniana, un asunto incluido en la agenda. El secretario general ha recordado que las diferencias entre ambas partes siguen muy presentes. La alianza y Rusia mantienen desacuerdos profundos y persistentes. La reunión de hoy no ha cambiado eso. Los aliados no retomarán la cooperación práctica mientras que Rusia no vuelva a respetar el derecho internacional. La OTAN asegura que todo lo que ha hecho para reforzar la defensa colectiva ha sido una respuesta proporcionada y directa al comportamiento agresivo de Rusia en Ucrania. También han hablado de actividades militares, reducción de riesgos y Afganistán. El vicesecretario general de la OTAN, Alexander Bezbo, lo ha calificado como una reanudación del diálogo, no una vuelta a la normalidad. El representante ruso, Alexander Grushko, ha dicho que no se puede volver a la normalidad mientras que la alianza no deje de alimentar el mito de una amenaza militar rusa. Pero ambas partes admiten haber dado aquí un gran paso adelante. Se dispara el número de muertos en el atentado suicida con camión bomba perpetrado el martes por los talibanes en Kabul. Según las autoridades afganas, 64 personas fallecieron en el ataque, más del doble de lo que se anunció en un primer momento, y 347 resultaron heridas. La abrumadora mayoría de las víctimas son civiles. Estos actos brutales de los talibanes son crímenes contra la humanidad, son crímenes de guerra, decía el ministro afgano de Interior. La realización de ataques suicidas en una zona residencial constituye un claro crimen de guerra. El objetivo del atentado fue un edificio que utilizan los servicios secretos afganos. El ataque tuvo lugar días después de que los talibanes anunciaran el inicio de su ofensiva anual de primavera. Una mirada al mundo. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Yo me imagino que a estas alturas del juego ya tú has de estar cansado de escuchar a políticos, analistas, dirigentes y activistas de la oposición, la gente de los derechos humanos y periodistas libres, como este que te habla,
Decir cuando viene al caso que la solución de los problemas de los cubanos depende de los mismos cubanos, que el futuro de Cuba está en manos de los cubanos. Y déjame enfatizar que cuando decimos de los cubanos, estamos hablando de ti y de mí, de los cubanos de a pie, particularmente de los que viven en Cuba. ¿Estás cansado de escuchar esa respuesta cuando preguntas qué va a ser de tu vida y cuál será el porvenir de tus hijos? Y si la respuesta viene de algún extranjero o de un exiliado como yo, casi seguro que has pensado al escucharla que para nosotros resulta muy fácil decirlo porque no estamos en la isla y por lo tanto no estamos sujetos al terror de la represión impuesta por el régimen. Ahora bien, la realidad es la realidad y si esa realidad nos gusta o no nos gusta es lo mismo, porque nos guste o no, el hecho de que nos guste o no, no la cambia ni la modifica. Para entender mejor esto, no estaría de más tener en cuenta algunos hechos. 57 años de revolución, 57 años del acaparamiento de todos los recursos por parte del régimen son prueba más que fehaciente de que este sistema y del gobierno que lo administra e impone no se puede esperar bonanza alguna, ni económica ni política. Por lo que me parece que nadie con dos dedos de frente debe estar todavía esperando que el sistema funcione. Los que confiando en las promesas de Raúl Castro al tomar posesión oficialmente de la herencia política de su hermano, creyeron que vendrían cambios estructurales y de conceptos como él mismo anunció, que darían nuevo rumbo al país, han tenido tiempo más que suficiente para enterarse de que esos cambios no se han dado y que las intenciones reales de los que mandan es que no se den. El poco alcance de los lineamientos del proceso de actualización habla por sí solo. Y el recién clausurado 7º Congreso del Partido Comunista es prueba al canto de que los Castro y su pandilla no tienen la menor intención de permitir cambios sustanciales. Está claro, además, que las varitas mágicas no funcionan. Ni la de la Unión Soviética funcionó, ni la de Venezuela, ni ahora la de Obama, que precisamente es uno de los que dicen que los problemas de los cubanos son de los cubanos. Está claro, además, que los personajes de la tiranía no facilitarán nada, todo lo contrario. El cambio, pues, no puede ser con los Castro, sino a pesar de los Castro. Y nos guste o no, tenemos que hacerlo nosotros, los cubanos, al precio que sea necesario. Terminamos así, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Gracias mil por estar en sintonía con nuestra audición y recuerden que mañana, si Dios lo permite, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la misma hora, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de informaciones y comentarios. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros de la onda corta, de lunes a sábado de 9 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra. Hermanos y hermanas cubanas, a nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana, te convocamos este domingo a Santa Rita a orar y a rezar con nuestras damas de blanco, con nuestros activistas. Ellos necesitan de tu apoyo. La libertad de Cuba se vislumbra en el horizonte. Este domingo es el momento de ir a pedirle a Dios que nos fortalezca para esa tarea. Todos a Santa Rita. Este domingo, todos a Santa Rita. He visto al águila herida, El hombre de la rosa blanca. volar al lado un sereno. Patria es eso: equidad, respeto a todas las opiniones y consuelo al triste. Déjame irme pa'l bohío, que se está haciendo de noche. Pero necesito coche, tráiganme el caballo mío.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana. Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújenla y vengan para acá. Vengan, que estamos en la casa de todos. Acomódense aquí arriba de un cajoncito, en uno de estos sillones medio descolados, no importa. Vengan, que estamos en familia y en familia compartimos lo mismo los gozos que la tristeza. Como esta de ver la Casa Cubana en las condiciones en que la tienen, que uno pues la mira y parece como que se va a caer y uno la ve así arruinada y la ve destruida, hay falta de cuidado y ve los intentos por desnaturalizar a la Casa Cubana y uno se duele. Pero al mismo tiempo uno puede ver entre las sombras el espíritu de la nación, eso que siempre levantó a Cuba, eso que le dio alma y vida y figura, que es precisamente el espíritu de libertad y el espíritu emprendedor de los cubanos. Y en eso estamos, buscándolo. Por eso es que abrimos esta puerta desvencijada para que vengan acá todos. Y en esta tarea de plantear los problemas cubanos, de hablarlos entre nosotros a calzón quitado, pues nuestros invitados son el alma de la cuestión, nos ayudan exponiendo sus ideas, sus recuerdos o sus proyecciones de futuro, que a veces compartimos, a veces no, pero lo hacemos en este ambiente cordial que es la cubanía. Y también nos ayudan mucho ustedes precisamente con la atención que nos prestan y el apoyo que nos dan. Vamos pues ya a comenzar la Casa Cubana de esta semana y hoy el invitado que tenemos es alguien muy especial. Y está aquí con un gran motivo y con todo derecho. Con un gran motivo porque estamos recordando el 17 de abril de 1961, la fecha del encuentro de Playa Girón, de la acción de Playa Girón, que fue una de las primeras acciones de los cubanos tratando de devolver a Cuba la libertad y a la democracia. Y digo que él está con pleno derecho porque fue uno de los participantes en aquella acción de aquellos que partieron de la comodidad del exilio y renunciaron a ella precisamente para poner en riesgo sus vidas tratando de llevar la libertad a Cuba. Estoy hablando de alguien que además de brigadista, miembro de la 2506, es un viejo amigo, gran amigo y alguien a quien de veras apreciamos por acá, Mario Martínez Malo. Mayito, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por llamarme, Jorito. Bueno, fíjate, como decimos, estamos llegando a un nuevo aniversario del 17 de abril de 1961, la acción de Playa Girón, pero fíjate, Mayito, muchas veces hemos hablado de este tema, hemos escuchado y hemos contado pues las incidencias de aquel día, lo que ustedes vivieron, lo que vivimos otros como yo, que estábamos en Cuba, pero estábamos en la clandestinidad. Hemos escuchado también en alguna que otra ocasión las opiniones o los sentimientos de otros que estuvieron en el bando contrario en aquellos momentos. Pero hoy yo quisiera saltar por encima de todo eso. Ya sabemos que Playa Girón fue un desembarco de cubanos exiliados que, de acuerdo a la filosofía de los tiempos que corrían entonces, trataban con las armas en la mano de quitarle el poder a los que lo habían usurpado, los hermanos Castro, para que Cuba volviera a la democracia. Sabemos el desenlace que tuvo, cómo la ayuda que le fue prometida a los brigadistas, a los exiliados que buscaban la libertad, nunca llegó, y cómo pues terminaron los que sobrevivieron en las cárceles del Castrato hasta que pudieron después, por arreglos internacionales, volver a Estados Unidos. Esa es la historia, esa es la historia. Pero yo quisiera, Mario Martínez Malo, que nos fijáramos en otra cosa. Y te voy a decir por qué, esto me lo comentaba nuestro productor, y con toda razón. Durante años y años y años, los cubanos, sobre todo los que nos escuchan en la isla, han estado sometidos a la propaganda castista, a la terminología de la dictadura, que al referirse a los que se oponen y quieren una Cuba libre, pues los descalifica, les aplica los peores epítetos y lógicamente ustedes, los brigadistas, los exiliados de aquellos tiempos, han recibido pues una parte importante de esa andanada. Yo quisiera preguntarte, Mayito, que tú me describieras en términos generales quiénes eran los cubanos que se integraron en la Brigada 2506. ¿Quiénes eran esos
hombres entonces muy jóvenes que se inscribieron para ir a pelear a Cuba. Eran, como dice la propaganda castrista, mercenarios, criminales de guerra, privilegiados que buscaban recuperar sus prebendas. Cuéntanos un poco del lado humano de esta cuestión. Bueno, éramos hombres de 15 a 60 años. El de 60 años era uno de la Marina. El de 15 acaba de morir hace unos días. Nosotros, la gran mayoría de los que fueron gente jóvenes menores de 25 años. En esa época, la gran mayoría, todos se unieron, con los cuales todos que yo he hablado y conozco plenamente, por sus creencias religiosas. Nadie que yo conozca pudo y fue a la invasión para recuperar ningún bien material. Nadie en esos momentos pensaba en jugarse la vida por un bien material que se puede recuperar de mil otras maneras. Lo único que era la conciencia religiosa que teníamos en aquella época de participar a tumbar el sistema comunista que se estaba tratando de implantar en Cuba. No creo que nadie fuera mercenario ni por uno. Sobre todo lo que nosotros partimos de la seguridad del exilio que fuimos para Cuba. Sí. Imagínate lo que era tener esto aquí para ir a unir a una invasión que no sabíamos el resultado que iba a ser. Claro. Lo único que sabíamos que íbamos a tratar de hacer por todos los medios de cambiar el sistema que estaba imperando en Cuba. Una de las acusaciones que más frecuentemente se escuchaba entonces y se ha repetido con el tiempo por parte de la dictadura castrista es que era un grupo de batistianos que querían recuperar el poder para el antiguo régimen que había en Cuba. Eso es una de las tantas mentiras que hay. Y es verdad que habían batistianos, pero no habían batistianos ninguno que fueran del grupo élite que tuvo Batista. En su gran mayoría también eran muchachos jóvenes, muchos también eran soldados que habían pertenecido al gobierno, pero que no eran ninguno de ellos criminales ni nada por el estilo. Y que pertenecían a lo que eran las Fuerzas Armadas de la República. Las Fuerzas Armadas, había muchos que habían sido cadetes en el ejército. Es más, yo tengo entendido, yo no estaba en el exilio todavía, Mario Martínez Malo, pero yo tengo entendido que hubo una gran controversia porque en un principio no se quería aceptar a los que tuvieran algún vínculo con el gobierno anterior cubano, con el gobierno de Batista, en la brigada. ¿Es eso cierto? Sí, eso es verdad, y al final fue cuando empezaron a admitir algunos miembros del ejército Batista. También fue un error porque con ellos nos escenaron el número de actos oficiales que pudieran haber participado con nosotros y nos hubieran dado mejor logística y mejor entrenamiento de que sufrimos. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención y que contradice mucho la propaganda castrista es el hecho de que entre los brigadistas lo mismo había cubanos de extracción muy humilde, había algunos negros, había mulatos desde luego, blancos, pero también estaban presentes los hijos, y esto era por su edad desde luego, ¿no?, de algunas familias cubanas muy prominentes, lo mismo en la política que en otras actividades. ¿Cómo era eso? Sí, bueno, la brigada representa lo que era la Cuba del año 60. Había trabajadores, obreros, agricultores, todo, tú puedes saber, de todos los pueblos de Cuba, de todas las provincias, formaban parte de la brigada. Y ahí se creó una hermandad increíble entre personas que no tenían educación con genios, con personas que no tenían casi ninguna educación, con individuos que tenían varios títulos universitarios. Allí no hubo ninguna discriminación, hubo una hermandad completa y era la única manera que podíamos hacerlo para enfrentarnos al régimen que íbamos a combatir. Y hay que mencionar, por ejemplo, de los que yo recuerdo, como algunas de las figuras prominentes entonces del exilio y a las cuales la dictadura acusaba de simplemente estar ahí por un interés revanchista o porque querían recuperar prebenda, enviaron a sus hijos a darle frente a las balas, ¿no? Como fue el caso de Carlitos Guá, que era hijo de quien había sido vicepresidente de Cuba, Rafael Hugo Inclán, y murió en las arenas de Girón. Estaba también Carlos de Varona, hijo del que había sido primer ministro de los gobiernos democráticos auténticos de Cuba, Tony Varona. Estaba también
José Miró, hijo de José Miró Cardona, que había sido primer ministro del primer gobierno de Castro, del gobierno de Urrutia. Sí. Y nieto de un general de la guerra de independencia. Y nieto de un general de la guerra de independencia, ayudante de Antonio Maceo, ¿no? Miró Argentero. Los hijos de los líderes fueron para que no dijeran que ellos iban a resguardar a sus hijos. Los hijos fueron ellos, pero por sus propios medios, ellos quisieron participar en la invasión también, para dar el ejemplo, ellos participando en la invasión. Háblame un poco, Mayito, de los dirigentes. Por ejemplo, yo recuerdo que, creo que el principal dirigente de la brigada era Manuel Artime. ¿Quién era? Bueno, Manuel, el principal dirigente era Miró Cardona. Sí, José, que era claro. jefe del consejo. Sí, la dirigencia civil. La dirigencia civil. Pero Manuel Artime fue por su juventud, era el líder de ellos, mucho más joven, y por eso fue que fue con nosotros, participó con nosotros en la invasión. ¿Y quién era Artime? Manuel Artime era médico por tradición. Él había estado en la sierra, había participado en la sierra como teniente, y entonces, o sea, había estado en la sierra peleando al lado de Fidel Castro. Al lado de Fidel Castro, estando en la sierra, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Artime era una persona de convicciones cristianas. Sí. Y empezó a crear un grupo que fue los primeros que fueron al campamento de Yusepa. Cuando se creó los campamentos, los 66 primeros que formaron parte de la brigada. Artime fue parte de ese grupo, que fue el que empezó por su juventud, a poder, y su contacto con la agrupación católica, a traer muchachos que fueran para el campamento. En ellos se le unieron también los jóvenes cadetes que formaban parte de la brigada. Sí, o sea, que Artime, creo entendido que había sido capitán del ejército rebelde, si yo no recuerdo mal. No, fue teniente. Teniente del ejército rebelde. También estaba Erneido Oliva, que era un cubano de la raza negra, un negro cubano. ¿Quién es Oliva? Oliva fue capitán del ejército constitucional de Cuba, especialista también en artillería. Él fue el segundo jefe de la brigada, una persona muy digna, muy capacitada para el puesto que tuvo. ¿Y José San Román? ¿Quién era San Román? José San Román era una persona graduado del ejército. Fue cadete, fue un individuo muy pundonoroso, muy consciente de la labor que tenía. Era un peso muy grande el que él tenía. Imagínate, iba a hacer historia en Cuba, en desembarco de la invasión, con tan poca gente enfrente a un ejército tan grande que teníamos enfrente de nosotros. Hay que darse cuenta que cuando nosotros desembarcamos, que fuimos menos de 1.500 hombres, Fidel Castro nos puso un anillo de 62.000 personas. Sí, señor, 62.000 contra 1.500, que se dice fácil. Bueno, yo participé en lo que se llama el Frente de Playa Larga. El Frente de Playa Larga estaba como a 30 kilómetros de distancia de Girón. Yo formaba parte del Batallón 2, veníamos en el barco Houston, el cual fue hundido cuando estábamos nosotros desembarcando por la aviación castrista, que ahí fue cuando nos dimos cuenta de que el cielo no era nuestro, el cielo prometido no había sido nuestro. Y en ese barco quedaba el Batallón 5, que iba a ser el batallón de refuerzo cuando nosotros avanzáramos en la playa. Nosotros tuvimos que enfrentarnos esa noche en lo que se llama la batalla de la Rotonda, a 3 batallones del ejército de Castro. Los batallones nuestros no eran en realidad batallones. Los batallones nuestros eran compañías reforzadas de entre 160 a 180 hombres. Los batallones del ejército de Castro eran entre 900 y 1.000 hombres. A mí lo que me maravilla, Mayito, que
con esa desproporción numérica, ya que como tú dices eran 62.000 de la Fuerza Armada de Castro contra 1.500 de ustedes, sin la ayuda prometida por el gobierno americano, sin la cobertura aérea que el gobierno americano se supone que les hubiera dado a ustedes y que nunca les dio. Ustedes pudieran mantenerse y prolongar esa batalla durante tanto tiempo. Hay que decir que hasta el día 19 de abril, o sea, 2 días después del desembarco, no se vio definitivamente que la fuerza de Castro habían ganado. ¿Cómo se mantuvieron ustedes todo ese tiempo? Bueno, nosotros nos mantuvimos, uno, el espíritu de supervivencia, el segundo, el entrenamiento que teníamos, y tercero, lo más importante de todo, nuestro deseo de liberar a Cuba. O sea, eso es lo que nos mantenía en la pelea. Hay que darse cuenta que cuando nosotros estuvimos en la batalla de la Rotonda, nosotros le destruimos a Fidel Castro 7 tanques y le diezmamos el batallón de la policía, el batallón de Cienfuegos y el de Matanza. Sí. También Dios nos protegió, porque era imposible que tan pocas personas se dieran cuenta de esa batalla. También antes de la noche la aviación nuestra pudo hacer algún ataque y para respetarnos nosotros mejor. Pero fue una cosa tan increíble que, bueno, Life Magazine la sacó como la batalla más grande que se había tenido en Cuba. Mario Martínez Malo, ustedes son apresados por la fuerza carterista, son sometidos a un juicio sumario ahí sin garantía ninguna y condenados a prisión, a distintas penas. ¿Cómo fue la prisión para ustedes? No, la prisión fue horrible. La prisión fue horrible, sobre todo, primero cuando llegamos, cuando nos cogieron presos, creíamos que nos iban a fusilar. Por cierto, hay que hacer notar que Fidel Castro al comienzo había dado orden que nos mataran. Y hubieron varios de nosotros que fueron ejecutados en la Ciénaga. Ya después de haber sido capturados. Cuando íbamos. Pero después dio la orden, se dio cuenta que era más valioso nosotros vivos que muertos, y dio la orden de parar ellos. Cuando nosotros íbamos caminando por la playa, sí, oíamos descarga de fusilería, pensábamos que estaban fusilando a la gente, y lo que estaban eran ellos haciendo práctica, tirándole al mar. Y nos llevaron en camiones cerrados hacia La Habana, en una de las rastras, sí, la que se llama la rastra de la muerte. Asfixiaron a nuestros compañeros. Antes de entrar en la rastra se les dijo que iban a morir la gente, le dijo, bueno, así nos ahorramos las balas para no tener que matar a ustedes. Sí, y cuando llegaron a La Habana había 9 muertos en ellos. Asfixiados dentro de una rastra. Asfixiados dentro de una rastra. Ahí nos entraron en el Palacio de los Deportes. En el Palacio de los Deportes nos pasamos 20 horas al día sentados en una silla, y por la noche teníamos que dormir en el medio de la plazoleta del ring de boxeo, con esas luces que parecía que nos estaban asando o vivos. Ahí estuvimos mes y medio, que por cierto ahí nos dieron jalapa y los 1.200, los 1.100 y pico que estamos presos hoy, dimos de cuerpo a la vez. Aquello fue una cosa dante. Sí, las torturas sofisticadas de la dictadura, que se han ensayado siempre con los que han querido la libertad, ¿no? Yo recuerdo haber visto en Cuba, yo era bastante joven, ¿no? Y recuerdo haber visto que partes de aquel juicio, la cosa en televisión. Y recuerdo que sí, es cierto que muchos brigadistas en aquellas comparecencias por televisión se quejaron del abandono de Estados Unidos, lógicamente. Pero ninguno dijo arrepentirse de haber luchado por la libertad, que yo creo que eso es algo notable. Y recuerdo a 2 brigadistas que ya han muerto los dos, que uno fue Felipe Rivero y el otro fue Tomás Cruz, cómo se enfrentaron valientemente a las preguntas de Carlos Rafael Rodríguez, que era uno de los dirigentes principales de la revolución, antiguo miembro del Partido Socialista Popular Cubano, denunciando al régimen que los tenía prisioneros en ese momento, que los acababa de derrotar, pero que no había apagado en ellos pues la llama de la libertad. Y sobre todo en el caso de Tomás Cruz, el hecho de que como él era negro, ¿no?, pues
pudo hablar de una manera mucho más directa y convincente para nuestro pueblo de por qué se había ido a luchar allí. Sí, cuando Fidel Castro le dijo, pero negro, si yo le daba la falla a los negros, y Tomás Cruz le dijo, sí, pero ¿quién le ha dicho a usted que yo vine a bañarme a la falla? Yo vine a luchar por la independencia de mi país, sí, de lo que le están haciendo ustedes a mi país. Han pasado muchos años, Mario Martínez Malo, y han llegado al exilio en el curso de tantos años. Yo te diría que un número notable de cubanos que combatieron del otro lado, que en el año 1961, cuando ocurre esto, pues creían todavía en la revolución, pensaban que iba a ser algo bueno para el futuro de Cuba, y lucharon pues con las armas en la mano también en contra de ustedes, se enfrentaron en batalla, algo bien triste, porque nadie puede celebrar que hijos del mismo pueblo, ¿no?, se enfrenten con las armas en la mano. Fue la tosudez de Fidel Castro y su ambición de poder lo que hizo que esto ocurriera en nuestra historia. Y sí, y yo creo que es difícil que en algún momento no se hayan encontrado pues algunos de ustedes con algunos de ellos. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido aquí una perpetuación de los rencores? No, al contrario, se reconoció que ellos en ese momento era lo que pensaban y nosotros estábamos luchando por nuestro ideal. Y también hablábamos de que desgraciadamente los muertes que hubieron y que Cuba no pudo ser liberada. Es lo que más nosotros hemos sentido en todo esto, sobre todo particularmente nosotros los amigos que murimos y el sacrificio que nuestra familia pasó por cuando nos pusieron en prisión, etcétera, etcétera. Vaya, son muchos tantos detalles que es increíble, pero lo que sí es una cosa bonita, que la gran mayoría de todos esos hombres seguimos luchando, mirando a ver cómo podemos reparar el régimen oprobioso que iba ahí precisamente. A pesar de tantos años, el espíritu no ha decaído en ustedes, los brigadistas que siguen soñando y haciendo lo que pueden precisamente para acercar el Día de la Libertad de Cuba. Ahora, precisamente, el escenario cubano ha cambiado mucho y en los últimos tiempos más todavía con este acercamiento entre Washington y La Habana, todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo contemplas tú el panorama presente de la situación en Cuba, Mellito? Chicos, yo el panorama presente no le he visto ningún cambio. El panorama presente, esto es para el actual presidente hacer un legado, venderle al mundo que es pacifista, que está buscando la cordialidad en todo, pero desde el mismo momento el gobierno de Castro se ha burlado de ello. Cuando tú negocias y lo consigues todo de un lado sin hacer concesiones, imagínate, el viaje que dio a Cuba fue para vender una cosa que él sabía que no iba a funcionar, porque Raúl Castro bien lo dijo en repetidas ocasiones, que ahí no iba a cambiar nada. Y en el momento que se estuvo visitando, más de 500 disidentes fueron presos. Hay otro aspecto, Benito, ya no nos queda poco tiempo, pero rápidamente, hay otro aspecto interesante en esto. Yo, como modesta parte de los que luchábamos en la clandestinidad entonces por la libertad de Cuba, no pudo la oposición interna de Cuba en aquellos momentos sumarse para ayudarle a ustedes, porque la mayoría fueron encarcelados en distintos lugares en Cuba. Hoy hay una oposición en Cuba nuevamente que sale a las calles, que manifiesta, que pide libertad día a día. ¿Cómo ves tú esa oposición actual? Bueno, esa oposición, el exilio es el que tiene el poder en su mano para cambiar el destino de Cuba. Si el exilio en estos momentos se da a transmitirle a sus parientes, óigame, hay que empezar a luchar para hacer el cambio se termina la cosa. Si el exilio deja por 3 meses solamente de viajar a Cuba y de mandarle todo tipo de ayuda económica a sus familiares, aquello se cae, porque el mundo entero va a decir, bueno, ¿qué pasa si el exilio no está compartiendo con ellos? Porque nosotros vamos a ir de visita a Cuba, ¿por qué nosotros vamos a cooperar? ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? Mario Martínez Malo, el tiempo se nos va. Muchísimas gracias por esta comparecencia, por estos recuerdos históricos y por la lección que nos deja. Gracias por tu sacrificio personal, que yo lo conozco también, y tu dedicación de tantos años a la causa de la libertad de nuestro pueblo. Gracias, Julito, por darme la oportunidad de hablar.
Bueno, pues amigos, gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, que ha estado ahí en los botoncitos de colores, y gracias sobre todo a ustedes que con su audiencia nos animan a seguir adelante cada día. Los invito para la próxima presentación de la Casa Cubana a través de Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros de la onda corta, de lunes a sábado de 9 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra. El 10 de diciembre de 1948, Naciones Unidas aprobó 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento firmado por el gobierno cubano y considerado subversivo por el régimen. El movimiento pro derechos humanos en Cuba ha repartido copias de la declaración en las calles. Este es uno de los 30 artículos. Artículo 16, inciso 1. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio. Inciso 2. Solo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Inciso 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección. Estos artículos son un ideal por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse para que se promuevan estos derechos y libertades. Todo ser humano tiene derecho a sus derechos. De Playitas a Dos Ríos. La última jornada. Páginas del diario de campaña del apóstol de Cuba, José Martí. ...21 de abril de 1895... Camino de San Antonio. A las 6 salimos con Antonio, camino de San Antonio. En el camino nos detenemos a ver derribar una palma a machetazos al pie para coger una colmena que traen seca y las celdas llenas de hijos blancos. Gómez hace traer miel, exprime en ella los pichones y es leche muy rica. A poco sale por la vereda el anciano negro y hermoso Luis González con sus hermanos y su hijo Magdaleno y el sobrino Eufemio. Ya él había enviado aviso a Perico Pérez y con él, cerca de San Antonio, esperaremos la fuerza. Luis me levanta del brazo, pero qué triste noticia. ¿Será verdad que ha muerto Flor? ¿El gallardo Flor? ¿Que Maceo fue herido en traición de los indios de Garrido? ¿Que José Maceo rebanó a Garrido de un machetazo? Almorzábamos boniato y puerco asado cuando llegó Luis. Ponen por tierra en un mantel blanco el casabe de su casa. Vamos lomeando a los charrascales otra vez y de lo alto divisamos al ancho río de Sabanalamar. Por sus piedras lo vadeamos, nos metemos por sus cañas, acampamos a la otra orilla. El hombre de la rosa blanca. Quien vea a su pueblo en desorden y agonía, sin puerta visible para el bienestar y el honor, o le busca la puerta, o no es hombre honrado. El que se conforma con una situación de villanía es su cómplice. Es su cómplice el que considera insuficiente o imposible el remedio que pregona, y con la mentira en el alma continúa proclamando el remedio insuficiente e imposible. La tiranía
no se derriba con los que la sirven con su miedo, o su indecisión, o su egoísmo. Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.